Una mujer con la voz más poderosa del siglo XX muere sola en un apartamento de París. Tiene 53 años. No hay nadie a su lado, ni amigos, ni familia, ni el hombre que juró amarla para siempre. Solo silencio. Y lo más perturbador no es cómo murió, es lo que el mundo le hizo mientras estaba viva. Porque la historia de María Callas no es solo la historia de una soprano. Es la historia de una mujer a la que le arrancaron todo su voz, su amor, su identidad, y que nunca, jamás, logró recuperarlo. Y lo que nadie te ha contado es que ella sabía exactamente lo que le estaba pasando. Lo veía venir, y no pudo hacer nada para detenerlo. Estamos en 1958. Teatro de la Ópera de Roma. La sala más prestigiosa de Italia está repleta. 2.000 personas vestidas con sus mejores galas esperan el espectáculo del año. Entre el público, el presidente de la República Italiana, Giovanni Gronchi, acompañado de su esposa. Los fotógrafos se amontonan en los pasillos. Las cámaras de televisión están listas para transmitir en vivo a toda Italia. Esta noche, el país entero tiene los ojos puestos en un solo escenario. Y en ese escenario, la mujer que todos vinieron a ver, María Callas, la soprano más famosa del mundo, la que llena teatros de Milán a Nueva York, la que hace llorar a miles con una sola nota, la que los italianos llaman la divina con reverencia casi religiosa. Se abre el telón. Callas aparece como Norma, la sacerdotisa druida de la ópera de Bellini. Su vestido blanco brilla bajo las luces. Sus ojos oscuros recorren la sala, y cuando abre la boca, la voz llena cada rincón del teatro. Es magnífica, potente, trágica. El público contiene la respiración. Los primeros minutos son perfectos. Cada nota exacta, cada frase cargada de emoción. Y entonces algo pasa. Después del primer acto, María Callas se detiene. Su voz ya no responde. La garganta se cierra. Cada nota es un esfuerzo brutal, como si alguien le estuviera apretando la tráquea con las manos. Los que están cerca del escenario lo ven en sus ojos pánico. Pánico puro. Intenta continuar. Se esfuerza. Empuja cada nota con toda la fuerza de su cuerpo. Pero su cuerpo la traiciona. Su instrumento, el instrumento que la convirtió en leyenda, se niega a funcionar. Después de luchar durante varios minutos que parecen eternos, toma una decisión que marcará su vida para siempre. Se retira del escenario. La función se cancela. El presidente de la República ha viajado para nada. 2.000 personas se quedan en silencio. Y luego, el silencio se convierte en furia. Los periódicos del día siguiente no hablan de una cantante enferma. Hablan de un escándalo. Hablan de una diva caprichosa. Hablan de una mujer que humilló a un país entero por puro capricho. Los titulares son brutales. Callas insulta a Italia. La diva que despreció al presidente. Vergüenza nacional en la Ópera de Roma. Nadie pregunta si estaba enferma. Nadie pregunta si sufría. Nadie investiga. El juicio es inmediato, feroz, sin apelación. Ese día, María Callas descubrió algo que ya sospechaba, pero que nunca había sentido con tanta crueldad. Al mundo no le importaba la mujer, solo le importaba la voz. Y cuando la voz fallaba, la mujer dejaba de existir. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Y el principio de María Callas no tiene absolutamente nada de glamoroso. Nueva York, 2 de diciembre de 1923. En el barrio de Manhattan, en un pequeño apartamento sin lujos, una mujer griega llamada Evangelia Dimitriadou da a luz a una niña. La llaman Sofía Cecilia Kalos. Afuera, la ciudad ruge con el ruido de los coches y los gritos de los vendedores ambulantes. Adentro, no hay celebración, porque Evangelia quería un varón. Había perdido un hijo meses antes, un niño llamado Vasili, muerto de tifus a los 3 años. El dolor era insoportable, un agujero negro que se había tragado todo lo bueno de su vida. Y cuando nació otra niña en vez del hijo que esperaba reemplazar, Evangelia ni siquiera quiso mirarla durante los primeros días. Según testimonios que la propia María
compartiría años después en entrevistas. Su madre tardó 4 días en tomarla en brazos. Eso marca todo. Sofía, que el mundo conocerá como María, crece en un hogar fracturado por la frustración y el resentimiento. Su padre, George Kalogeropoulos, es un farmacéutico griego que cambió su apellido a Callas al llegar a Estados Unidos para sonar más americano. Un hombre amable pero débil, sin ambición, incapaz de enfrentarse a su esposa. Y su madre, Evangelia, es una mujer ambiciosa, frustrada, amargada, obsesionada con la música y con la fama que ella misma nunca tuvo. Evangelia soñaba con ser cantante. La vida no se lo permitió. Y ahora proyecta ese sueño roto sobre sus hijas con una intensidad que roza la crueldad. Tiene otra hija mayor, Yaquinti, a la que llama Jackie. Jackie es guapa, delgada, elegante, con una voz bonita y modales refinados. María es lo contrario. Desde muy pequeña, María es una niña robusta, torpe, con gruesos lentes por una miopía severa, que se siente invisible en su propia casa. Jackie recibe los elogios. María recibe las exigencias. Jackie es la hija presentable. María es el proyecto. Pero hay algo que nadie puede ignorar. A los 5 años, María empieza a cantar. No porque alguien se lo pidiera al principio, fue algo espontáneo, natural, como respirar. Cantaba en la cocina, cantaba en la escalera del edificio, cantaba canciones que escuchaba en la radio sin entender las palabras, pero reproduciendo las melodías con una precisión que resultaba inquietante para una niña tan pequeña. Y cuando canta, algo extraordinario pasa en la habitación. El aire cambia, los objetos parecen vibrar, las personas se detienen, con la boca abierta, incapaces de moverse. No es una voz infantil normal, es algo más, algo salvaje, profundo, enorme para un cuerpo tan pequeño. Su madre lo nota inmediatamente, pero no como un don que hay que cuidar con delicadeza, sino como una herramienta que hay que explotar sin piedad. Evangelia empieza a empujar a María hacia la música con una intensidad que roza la obsesión enfermiza. La obliga a practicar horas y horas, hasta que la niña llora de agotamiento. La inscribe en concursos, la exhibe frente a vecinos, conocidos, cualquiera que pueda escucharla. Si María no practica, hay castigo. Si María llora, hay castigo. Si María pide jugar con otros niños en vez de cantar, la respuesta siempre es la misma. Cantar primero, existir después. María tiene 8 años y ya actúa en programas de radio infantiles en Nueva York. A los 11 años, gana un concurso nacional cantando en una emisora local. El premio es un reloj de pulsera. Según algunos testimonios, su madre se lo quitó ese mismo día para venderlo. El mensaje que María recibe es claro, repetitivo, grabado a fuego en su alma de niña. Tu valor está en tu voz. Sin tu voz, no eres nada. Sin tu voz, nadie te quiere. Sin tu voz, eres invisible. Ese mensaje la acompañará hasta la tumba. En 1937, cuando María tiene 13 años, sus padres se separan definitivamente. Las peleas constantes, las humillaciones mutuas, la pobreza emocional del matrimonio, todo explota. Evangelia toma una decisión radical. Regresa a Grecia con sus 2 hijas. María deja Nueva York. Deja a su padre, el único miembro de la familia que alguna vez la trató con ternura. Deja sus pocas amistades. Deja todo lo que conoce. Llega a Atenas en un barco, en 3ª clase, sin hablar griego correctamente, en un país que se prepara para la guerra, con una madre que la trata más como un producto que como una hija. Pero Atenas le da algo que Nueva York no pudo darle. Algo que cambiará su vida para siempre. Un maestro. María ingresa en el Conservatorio Nacional de Atenas con una audición que deja perplejos a todos los profesores. Tiene 14 años, es tímida, insegura sobre todo lo que no sea cantar, y tiene una voz que ninguno de ellos ha escuchado antes, no por su belleza, sino por su extrañeza. Es una voz enorme, casi agresiva, con una potencia que parece imposible para su edad, pero es también una voz indómita, sin técnica, capaz de lo sublime y de lo terrible en la misma frase.
Ahí conoce a Elvira de Hidalgo, una soprano española retirada, que en su juventud fue una estrella de la ópera europea, y que ahora enseña en Atenas. De Hidalgo tiene 60 años, ha visto pasar a cientos de estudiantes talentosos y ya no se impresiona fácilmente, pero cuando escucha a María cantar por primera vez, algo cambia en su rostro. Años después, en una entrevista, lo describiría así: no era solo una voz, era un terremoto dentro de un cuerpo de niña. Supe inmediatamente que estaba frente a algo que no vería nunca más en mi vida. De Hidalgo ve lo que nadie más ve, no solo una voz extraordinaria, sino una actriz nata, una criatura que siente la música en cada célula de su cuerpo, que cuando canta la tristeza, está triste de verdad, que cuando canta la rabia, arde de verdad, que no interpreta, vive. De Hidalgo la entrena con una disciplina feroz pero amorosa. Horas y horas de vocalizaciones, técnica pura, control de la respiración, dominio de los registros. La soprano española le enseña algo crucial: la diferencia entre tener una gran voz y saber usarla. María absorbe todo como una esponja desesperada, porque para ella, la música no es un arte abstracto, es una forma de supervivencia. Si canta bien, existe. Si canta extraordinariamente, la aman. Si no canta, desaparece. Y entonces llega la guerra. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. Grecia es invadida en octubre de 1940 primero por Italia, cuyo ejército cruza la frontera desde Albania y luego por Alemania en abril de 1941. Atenas cae bajo la ocupación nazi, la vida cotidiana se derrumba, la hambruna se extiende por la ciudad como una plaga silenciosa. Miles de personas mueren en las calles. Los cuerpos se apilan en las esquinas. El pan desaparece de las panaderías. Y María, que tiene 17 años, hace lo único que sabe hacer: cantar para sobrevivir. Literalmente. Actúa en la Ópera Nacional de Atenas durante la ocupación, en funciones que siguen organizándose bajo el control de las fuerzas italianas. Los oficiales italianos, muchos de ellos amantes de la ópera, asisten a las funciones con sus uniformes militares. Según algunos testimonios, María cantaba a cambio de comida para su familia, un poco de harina, aceite, algo de carne. Otros dicen que oficiales italianos la protegían personalmente por admiración a su talento, que le proporcionaban alimentos y la mantenían a salvo de los peligros de la ocupación. Lo cierto es que sobrevivió, que cantó arias de Puccini y de Verdi mientras las bombas caían sobre Grecia, que encontró refugio en la única cosa que el mundo le había enseñado a valorar. Hay una anécdota de esa época que dice mucho sobre quién era María Callas. Durante un bombardeo especialmente violento sobre Atenas, mientras la gente corría a los refugios, María se quedó en el conservatorio practicando una aria de Tosca. Cuando le preguntaron por qué no se había refugiado, respondió con una calma que helaba la sangre: si una bomba me mata mientras canto, al menos habré muerto haciendo lo único que sé hacer bien. Tenía 18 años. Esos años la endurecen de una manera que marca toda su personalidad futura. La convierten en alguien que sabe que el mundo no regala nada, que el talento solo no basta, que hay que pelear por cada nota, por cada oportunidad, por cada gramo de reconocimiento, que la vulnerabilidad es un lujo que no puede permitirse. Cuando la guerra termina en 1945, María tiene 21 años, y una certeza absoluta tallada en piedra: tiene que volver a Estados Unidos. Tiene que conquistar el mundo. El regreso es brutal. Llega a Nueva York en septiembre de 1945 con una maleta pequeña, unos pocos dólares, y una ambición que asusta a todo el que la conoce. Pero nadie la espera. Su padre apenas puede mantenerla. Vive en un apartamento diminuto, y las audiciones son decepcionantes. Los directores de ópera americanos la miran y ven a una joven griega sin conexiones, sin dinero, con un sobrepeso evidente, sin el perfil de las sopranos elegantes y esbeltas que dominan la escena americana en los años 40. La rechazan. Una vez, 2 veces, 10 veces. Edward Johnson, director del Metropolitan Opera, la escucha cantar y la rechaza argumentando que es
demasiado joven y demasiado gorda. Esas palabras exactas, cualquier otra persona se habría rendido. María Callas no, porque María Callas tiene algo que ninguna otra soprano del siglo XX tendrá jamás. Una voluntad de hierro que roza la locura. Una determinación forjada en la infancia de rechazo, en la guerra, en la hambruna, en la certeza de que si su voz no la salva, nada la salvará. En 1947, recibe una invitación que cambiará su destino para siempre. El director de ópera italiano, Tullio Serafin, la invita a cantar en la Arena de Verona, en el norte de Italia. La ópera es La Gioconda de Ponchielli. María cruza el Atlántico sin saber que no volverá a vivir en Estados Unidos durante décadas, sin saber que Italia la adoptará como hija, sin saber que lo que está a punto de pasar cambiará la historia de la música. Verona la recibe con indiferencia. Es una cantante desconocida en un festival de enorme prestigio. Pero cuando abre la boca en el ensayo general, Tullio Serafin, un hombre que ha trabajado con las mejores voces del siglo, se queda completamente inmóvil. Años después, diría en una entrevista: en 40 años de carrera, nunca había escuchado nada igual. No era solo la potencia, era la inteligencia musical, la capacidad de convertir cada frase en drama puro, de hacer que cada nota contara como si fuera la última. La noche del estreno. La Arena de Verona, un anfiteatro romano al aire libre con capacidad para 15.000 personas, vibra con una energía que nadie esperaba. María Callas no solo canta, actúa con cada fibra de su ser. Y cuando termina, el público estalla en una ovación que dura más de 10 minutos. Los críticos no saben cómo describirla. No encaja en ninguna categoría conocida. Y ahí, en Verona, ocurre algo más. Algo que no tiene que ver con la ópera. María conoce a Giovanni Battista Meneghini, un empresario italiano de Verona, 30 años mayor que ella, rico, culto, elegante, apasionado por la ópera. Un hombre soltero que ha dedicado su vida a los negocios y a su pasión por el bel canto. Meneghini la ve cantar en La Gioconda y queda absolutamente hipnotizado, no solo por la voz, por la mujer que hay detrás. La invita a cenar después de la función. María acepta. Es tímida, torpe en las interacciones sociales, insegura fuera del escenario. Pero Meneghini la mira con una admiración que ella nunca ha recibido de nadie. La escucha. Le pregunta por su vida, por su infancia en Nueva York, por la guerra en Atenas. Se interesa por sus sueños, por sus miedos, por la mujer que hay detrás de la voz. Le dice que es hermosa, y lo dice mirándola a los ojos, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. María, que nunca ha recibido amor incondicional, que creció sintiéndose fea e invisible, encuentra en este hombre algo que necesita desesperadamente. Alguien que la mira y ve belleza donde ella solo ve defectos. Se casan en abril de 1949, en una ceremonia íntima en Verona. Meneghini se convierte en su manager, su protector, su escudo contra el mundo hostil de la ópera. Administra su carrera con eficacia, negocia contratos, la defiende de los críticos, le da un hogar, una base, estabilidad. Y con esa base, María despliega sus alas de una manera que el mundo no ha visto antes. Hay que entender algo fundamental sobre lo que María Callas hizo por la ópera. Antes de ella, el mundo lírico vivía dividido en dos categorías rígidas. Por un lado estaban las sopranos dramáticas, voces enormes, potentes, capaces de llenar los teatros más grandes, pero limitadas en agilidad. Por otro, las sopranos ligeras, voces ágiles, virtuosas, capaces de las coloraturas más complejas, pero sin la potencia para los roles dramáticos pesados. Nadie hacía las dos cosas. Era un dogma que llevaba un siglo sin cuestionarse. María Callas destruyó ese dogma. Podía cantar Norma, un rol que exige potencia dramática brutal, y al mes siguiente, cantar Lucia di Lammermoor, un rol que exige una coloratura vertiginosa con notas de cristal. Podía interpretar a la salvaje Medea de Cherubini y 2 semanas después encarnar a la frágil y tuberculosa Violetta de la Traviata. Ninguna soprano antes de ella lo había logrado.
Ninguna después de ella lo ha igualado. Pero no era solo la versatilidad vocal, era lo que hacía en escena. Antes de Callas, los cantantes de ópera se plantaban frente al público y cantaban. La actuación era secundaria. Un gesto aquí, un movimiento allá, poco más. Callas convirtió cada ópera en teatro total. Cuando moría como Tosca, lanzándose desde las murallas del Castel Sant'Angelo, el público gritaba de horror. Cuando enloquecía como Lucía, con el camisón manchado de sangre y los ojos perdidos, las personas en las primeras filas sentían un escalofrío real recorrerles la espalda. Cuando suplicaba como Violeta en su lecho de muerte, las lágrimas en la sala eran auténticas. Luchino Visconti, el legendario director de cine que aceptó dirigir ópera exclusivamente por trabajar con ella, diría años después: con cualquier otra cantante, yo dirigía una ópera. Con María, dirigía una película. Ella era actriz antes que cantante, o mejor dicho, eran las dos cosas fundidas en una sola criatura. Lo que ocurre entre 1949 y 1957 no tiene precedente en la historia de la ópera, y probablemente no se repetirá jamás. María Callas se convierte en la Callas, no una soprano más entre las grandes, un fenómeno absoluto que redefine lo que significa cantar ópera. Canta Norma, Tosca, Violeta, Lucía di Lammermoor, Medea, Aida, Lady Macbeth. Cada papel lo transforma en algo que nadie ha visto antes. Donde otras sopranos cantan notas perfectas con precisión de metrónomo, ella canta emociones devastadoras que dejan al público sin aire. Donde otras actúan con gestos medidos y elegantes, ella se lanza al escenario como si su vida dependiera de ello, porque para ella sí depende. La Scala de Milán se convierte en su templo. Antonio Ghiringhelli, el superintendente del teatro, la convierte en la estrella absoluta de la temporada. El director de cine, Luchino Visconti, monta producciones enteras alrededor de ella: La Traviata, La Sonnambula, Anna Bolena, con escenografías cinematográficas que revolucionan la puesta en escena operística. La crítica italiana la corona como La Divina, un título que suena a homenaje, pero que se convertirá en su cárcel. Porque cuando te llaman divina, ya no te permiten ser humana. Los números son impresionantes. Entre 1949 y 1958, Callas canta más de 500 funciones en los principales teatros del mundo. La Scala, Covent Garden, el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de Chicago, la Arena de Verona, el Teatro Colón de Buenos Aires. Cada aparición es un evento. Las entradas se agotan semanas antes. Las colas dan vuelta a la manzana. Y cada noche, sin excepción, María Callas da absolutamente todo lo que tiene. Pero algo más está pasando mientras conquista los escenarios del mundo. María está librando una guerra silenciosa, invisible, contra su propio cuerpo. Desde la adolescencia pesa más de 90 kilos. Los periódicos italianos, con esa crueldad que la prensa reserva exclusivamente para las mujeres, la llaman la soprano gorda o el elefante que canta como un ángel. Las fotos de prensa la muestran siempre desde los ángulos menos favorecedores. Y ella, que creció sintiéndose fea, que nunca fue la hija bonita, que siempre fue el proyecto en vez de la niña amada, decide tomar una decisión radical que cambiará todo. Entre 1953 y 1954, María Callas pierde más de 30 kilos en menos de un año. La transformación es tan espectacular que la prensa mundial no puede creerlo. Circulan todo tipo de rumores sobre cómo lo logró, desde dietas brutales hasta parásitos intestinales. Una historia macabra que nunca fue confirmada, pero que los periódicos repetían con deleite morboso. Lo que sí se sabe es que María siguió un régimen alimenticio extremadamente restrictivo, casi obsesivo, supervisado por un médico particular. Comía porciones mínimas, contaba cada caloría. Se pesaba varias veces al día. El cuerpo que durante años había sido su fuente de vergüenza, se convirtió en un nuevo campo de batalla, donde aplicó la misma disciplina implacable
que aplicaba a la música. Los mismos periódicos que la insultaban, ahora la celebran con portadas a color. La metamorfosis de Callas. De patito feo a cisne. La soprano más elegante del mundo. La nueva Callas. Delgada, hermosa, inalcanzable. De repente, la mujer que llenaba teatros con su voz, ahora también los llena con su imagen. Se convierte en ícono de moda. Christian Dior diseña vestidos exclusivamente para ella. Balmain la viste para las galas. Los paparazzi la persiguen por las calles de Milán como si fuera una estrella de Hollywood. Pero hay un precio que nadie quiere ver. Muchos expertos y colegas señalaron entonces, y ahora, que la pérdida de peso drástica afectó su voz de manera irreversible. La técnica que sostenía esa potencia vocal extraordinaria dependía en parte de una estructura física y una reserva de aire que ya no existían. Los agudos empezaron a ser menos seguros. Los graves perdieron la profundidad oceánica que era su marca. Las notas que antes salían como un torrente, ahora requerían un esfuerzo visible. Los famosos agudos wobble, una vibración irregular que se escucha en las grabaciones de esa época, empezaron a aparecer con frecuencia alarmante. Las críticas, que antes eran pura adulación sin reservas, empezaron a incluir frases que cortaban como cuchillos. La voz ya no es la misma. Callas sacrificó su instrumento por la vanidad. La diva eligió ser bella en vez de ser grande. Nadie preguntó por qué lo hizo. Nadie preguntó qué dolor íntimo, qué herida de infancia, qué necesidad desesperada de ser vista como mujer y no solo como instrumento la empujó a transformar su cuerpo de manera tan drástica. Nadie quiso ver a la mujer detrás de la diva. Era más fácil juzgar. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Estamos en 1957. María Callas es la mujer más famosa de la ópera mundial. Su rostro aparece en las portadas de Time, Life, Paris Match. Es invitada a las fiestas más exclusivas de Europa. Los millonarios y los aristócratas compiten por sentarse a su lado. Pero dentro de ella, algo se está rompiendo silenciosamente, como una grieta que avanza por un cristal. Su voz ya no es tan confiable como antes. Las cancelaciones se multiplican: 2 en Milán, 1 en Edimburgo, la catastrófica de Roma. Cada función se ha convertido en una ruleta rusa. A veces, la voz responde con toda su gloria pasada, y el público enloquece. A veces la traiciona en el peor momento posible, y los críticos afilan sus plumas. La prensa italiana, que la coronó como diosa, ahora se regodea con cada error con un placer casi sádico. Cada nota fallida es un titular en primera página. Cada cancelación es un escándalo nacional. Y María lo siente todo. Lee cada artículo. Escucha cada comentario. Cada palabra cruel se clava en ella como una aguja que nadie ve. Entonces, llega la noche de Roma, que describimos al principio. Enero de 1958. Norma ante el presidente de Italia. La cancelación que la convirtió en villana nacional. Lo que nadie sabe o lo que nadie quiere saber es que María tenía bronquitis aguda esa noche. Los médicos le habían aconsejado cancelar antes de subir al escenario. Ella insistió en cantar porque sabía perfectamente lo que otra cancelación significaría para su reputación. Intentó con todas sus fuerzas. Su cuerpo dijo basta. Y el mundo la castigó con una crueldad que todavía hoy resulta difícil de comprender. Los días siguientes a la cancelación de Roma fueron un infierno. María recibió cartas amenazantes en su hotel. Manifestantes se congregaron frente a la entrada gritando insultos. El Parlamento italiano debatió el incidente como si fuera un asunto de Estado. Algunos diputados pidieron que se le prohibiera volver a cantar en Italia. Periodistas acamparon en la puerta de su hotel durante una semana. Y en medio de todo eso, María, la mujer real, no la diva del titular, estaba en cama con fiebre, con la garganta destrozada, llorando sola en su habitación mientras su marido intentaba contener la avalancha. Lo que pasó en Roma no fue solo un escándalo. Fue el momento exacto en que el mundo le enseñó a María Callas que el contrato era inequívoco. Tú cantas, nosotros aplaudimos. Tú fallas, te destruimos. No hay matices, no hay compasión. No hay espacio para ser humana.
Y ese mismo año, algo cambió en María. Quienes la conocían notaron una transformación sutil pero profunda. Ya no peleaba con los directores como antes. Ya no exigía con la misma ferocidad. Había algo en sus ojos, una resignación, un cansancio que iba más allá de lo físico, como si hubiera entendido, finalmente, que la batalla estaba perdida. No contra el público, no contra la prensa, contra su propio cuerpo, contra el tiempo, contra la biología implacable que estaba erosionando, nota a nota, el instrumento que era su razón de existir. Pero lo peor no ha llegado todavía, porque en medio de toda esta tormenta profesional, en medio del derrumbe lento de su voz y de su reputación, aparece un hombre que prometió salvarla de todo. Un hombre que terminará destruyéndola más que cualquier crítico, cualquier periódico, cualquier público hostil. Su nombre era Aristóteles Sócrates Onassis. Se conocen en 1957 en una fiesta glamorosa en Venecia. Onassis es el magnate naviero griego más rico del mundo, dueño de una flota de petroleros colosal, famoso por su estilo de vida extravagante, sus fiestas legendarias en la Riviera Francesa, sus amistades con jefes de estado y estrellas de cine, y su yate Cristina, un buque de guerra canadiense, reconvertido en el barco privado más lujoso del planeta, bautizado con el nombre de su hija. Es bajo de estatura, no especialmente guapo, pero tiene un carisma magnético, una energía que llena cada habitación en la que entra, un poder que se siente como una fuerza de la naturaleza. Y tiene un interés muy particular en María Callas, no solo por su voz, por su fama, por lo que ella representa. Tener a la Callas de su brazo es el trofeo definitivo. Al principio, es una amistad. Cenas en restaurantes exclusivos, eventos sociales en Milán y París, invitaciones al yate para fines de semana en el Mediterráneo. Meneghini, el esposo de María, siempre está presente. Todo parece civilizado, respetable, pero debajo de la superficie educada, algo está ardiendo con una intensidad que ninguno de los dos puede controlar. En el verano de 1959, Onassis organiza un crucero por el Mediterráneo, a bordo del Cristina, que entrará en la leyenda. El yate en sí es una declaración de poder obsceno, más de 100 metros de eslora, bañeras de oro macizo, un bar con taburetes forrados en piel de ballena, una piscina cuyo fondo podía elevarse para convertirse en pista de baile, cuadros de El Greco en las paredes. Los invitados incluyen a María y Meneghini, al ex primer ministro británico Winston Churchill y su esposa Clementine, y a un grupo selecto de la alta sociedad europea. Es el crucero más glamoroso que el mundo haya visto. Zarpan de Montecarlo, navegan hacia las islas griegas. El sol del Mediterráneo baña las cubiertas. Las noches son cenas interminables bajo las estrellas, con champán Dom Pérignon y conversaciones que mezclan política, arte y chismes de la aristocracia. Churchill, ya anciano, pinta acuarelas en la cubierta. Meneghini lee el periódico en su camarote, y Onassis, con esa energía magnética que lo caracteriza, dirige cada velada, como un director de orquesta. Es durante esas semanas en el mar que algo cambia de manera irreversible. Onassis y María empiezan a buscar momentos a solas, conversaciones en la cubierta mientras los demás duermen, miradas que duran demasiado, una tensión eléctrica que todos los pasajeros pueden sentir, pero que nadie menciona. Churchill, con la sagacidad de un viejo político, le dijo a su esposa una noche, según testimonios posteriores, algo está pasando entre esos dos, y no va a terminar bien. Y durante esas semanas en el mar, bajo el sol implacable del Egeo, María Callas se enamora de Aristóteles Onassis, con una intensidad que la consume por completo. Es un amor que la arrasa como un tsunami. Según testimonios de personas cercanas, María nunca había experimentado la pasión física de esa manera. Su matrimonio con Meneghini era profundamente afectuoso, estable, protector, pero carente de deseo carnal. Onassis despertó en ella algo que no conocía.
Una parte de sí misma que había estado dormida durante 35 años. Y eso, para una mujer que había canalizado toda su vida emocional exclusivamente a través de la música, fue como una droga. La droga más poderosa del mundo. Al regresar del crucero, María toma la decisión más devastadora de su vida personal. Deja a Meneghini. Después de 10 años de matrimonio, lo abandona por Onassis. El escándalo estalla, en la prensa mundial, con la fuerza de una bomba. Callas deja a su marido fiel por el millonario griego. La diva elige el dinero sobre el amor. Los periódicos se ceban con ella. Como siempre, Meneghini queda destrozado. No solo pierde a su esposa, pierde a la mujer, que era su vida entera. Según sus propias palabras, publicadas años después en un libro de memorias amargo, le di todo. Mi vida, mi fortuna, mi tiempo, mi alma. La saqué de la nada y la convertí en la más grande. Y ella lo tiró todo, absolutamente todo, por un hombre que nunca la amó de verdad. Y ahí está la tragedia, porque Meneghini tenía razón. Onassis nunca amó a María como ella lo amó a él. Para Onassis, María era un trofeo magnífico, la mujer más famosa del mundo en su brazo en las fiestas, en las portadas, en las cenas con reyes y presidentes. La exhibía con orgullo de coleccionista, pero no la protegía como Meneghini la protegía. No la cuidaba, no la escuchaba cuando hablaba de sus miedos, de su voz que se deterioraba, de su soledad creciente, y sobre todo, no le daba lo que ella más necesitaba con desesperación, la seguridad de ser amada por lo que era, no por lo que representaba. Si esta historia te está impactando, dale like, ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Los años con Onassis son una montaña rusa vertiginosa de éxtasis y devastación. María, por primera vez en su vida, pone a un hombre por encima de su arte. Reduce drásticamente sus actuaciones. Cancela contratos con La Scala, con Covent Garden, con el Metropolitan. Rechaza invitaciones de los mejores directores del mundo. Se convierte en la acompañante de un magnate en vez de ser la artista que revolucionó la ópera. Y cada día que pasa sin cantar, cada semana sin pisar un escenario, pierde un poco más de lo que la definía. Un poco más de sí misma. Onassis la lleva a fiestas en Montecarlo, a cenas en Atenas, a cruceros con la Jet Set Internacional. María sonríe para las cámaras, lleva vestidos espectaculares. Parece feliz en las fotos. Pero quienes la conocen bien, ven algo diferente en sus ojos. Una tristeza que crece como una sombra. Según algunos testimonios nunca confirmados del todo, María quedó embarazada de Onassis en 1960 y perdió al bebé. Se cree que volvió a quedar embarazada poco después y que dio a luz a un niño que habría sido llamado Homero, pero el bebé murió a las pocas horas de nacer. Onassis nunca reconoció públicamente la existencia de ese hijo. María nunca habló de ello en entrevistas, pero quienes estuvieron cerca de ella en esa época cuentan que ese dolor la transformó para siempre, que algo se quebró en su interior que ninguna aria de Puccini podía reparar, que después de esa pérdida miraba a los niños en la calle con una expresión que partía el alma, y mientras María sacrificaba absolutamente todo por ese hombre, su carrera, su matrimonio, su voz, quizás un hijo Onassis, seguía siendo exactamente quien siempre fue. Seguía con sus negocios multimillonarios, con sus ambiciones de poder global, con sus conquistas de todo tipo. Según personas cercanas a la pareja, Onassis podía pasar semanas sin llamar a María, desaparecía en viajes de negocios sin dar explicaciones. Y cuando María se quejaba, cuando expresaba su dolor, cuando le pedía un mínimo de compromiso emocional, él la trataba con una mezcla de condescendencia y crueldad casual que resultaba devastadora. Hay testimonios de escenas en las que Onassis, delante de amigos, hacía comentarios despectivos sobre la carrera de María, sobre su edad, sobre su dependencia de él, y ella callaba. La mujer que en un escenario podía enfrentarse a cualquier director, a cualquier público hostil, que tenía una voluntad de hierro y un temperamento volcánico, esa mujer se quedaba en silencio frente a un hombre que la menospreciaba en público. Porque el amor es así, cuando se convierte en adicción.
No responde a la lógica, no responde a la dignidad, no responde a nada que la razón pueda controlar. María no era su prioridad, era una de sus posesiones, la más valiosa, tal vez, pero una posesión al fin y al cabo. Y entonces, en octubre de 1968, sin previo aviso, sin explicación, sin compasión ni decencia, Aristóteles Onassis se casa con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado de Estados Unidos. Los hechos son estos. Onassis llevaba meses cortejando a Jackie Kennedy en secreto. Había negociado un contrato prenupcial con los abogados de ella que incluía cifras astronómicas. La boda se celebró en la capilla de la isla privada de Scorpios, rodeada del más absoluto secreto, con apenas 20 invitados. La prensa mundial explotó cuando la noticia se hizo pública. Pero para el mundo, la historia era el romance entre el magnate griego y la viuda más famosa del planeta. Para María, la historia era otra. Completamente otra. María se entera por la prensa. Merece que nos detengamos en esa frase. La mujer que dejó a su marido por él. La mujer que sacrificó la carrera más brillante de la historia de la ópera por él. La mujer que quizás perdió un hijo con él. La mujer que lo amó con una intensidad que destruyó todo lo demás en su vida. Esa mujer se entera de que el hombre que ama se ha casado con otra mujer leyendo un periódico, según una amiga cercana que la visitó ese mismo día. Cuando María vio la noticia en la portada, no gritó, no lloró, no tiró objetos. Se sentó en una silla de su salón en el apartamento de París y se quedó en silencio durante horas, completamente inmóvil. Como si algo dentro de ella, el último cable que la mantenía conectada a la vida, se hubiera cortado de manera limpia y definitiva. Nunca volvió a ser la misma. Los años que siguen son los más oscuros, los más devastadores de la vida de María Callas. Intenta volver a cantar, porque cantar es lo único que sabe hacer, lo único que el mundo le enseñó a valorar. Pero la voz ya no está. El instrumento que fue su identidad durante 3 décadas, su refugio contra el dolor, su única moneda de intercambio para obtener amor, la ha abandonado definitivamente. Graba sesiones en estudio que nunca se publican porque no alcanzan su propio estándar imposible. Se mira en el espejo y ya no reconoce a la mujer que ve. En 1973, acepta realizar una gira de conciertos con el tenor italiano Giuseppe Di Stefano. Es un intento desesperado de volver, de demostrar que todavía puede, de encontrar un motivo para levantarse cada mañana. La gira recorre ciudades de Europa, Asia y América: Hamburgo, Berlín, Madrid, Londres, Nueva York, Tokio, Seúl. Los teatros se llenan hasta el último asiento, no por la voz de hoy, sino por el recuerdo de la voz de ayer. El público viene a ver una leyenda viviente, no a escuchar una cantante en plenitud, y María lo sabe. Lo sabe cada noche cuando sale al escenario y ve esas caras llenas de nostalgia y de piedad. Lo sabe cuando las notas agudas salen temblorosas, cuando la respiración no alcanza, cuando el vibrato se vuelve incontrolable, pero sigue saliendo, noche tras noche, ciudad tras ciudad, con una valentía que es, al mismo tiempo, lo más admirable y lo más doloroso de toda su historia. En una de las funciones de Londres, al terminar un aria de Tosca, el público aplaudió de pie durante varios minutos. Pero no era la ovación eufórica de la Scala en los años 50. Era otra cosa. Era un aplauso cargado de tristeza, de gratitud, de despedida, como si todos en esa sala supieran que estaban presenciando el último resplandor de una estrella que se estaba apagando, y María, en el escenario, lo sintió. Según Di Stefano, cuando volvió al camerino esa noche, se miró en el espejo y dijo en voz baja: «Se acabó, Giuseppe, se acabó de verdad. Las críticas profesionales son demoledoras. El fantasma de Callas. Una sombra dolorosa de lo que fue. El adiós más cruel de la historia de la ópera». Cada reseña es un acto de crueldad disfrazada de análisis técnico. Cada función es un acto simultáneo de valentía y de humillación. María lo sabe. Siente cada nota que falla como una puñalada. Pero sigue, porque parar significaría admitir que todo se acabó.
Y ella no está lista para eso. La gira termina en 1974. María no volverá a cantar nunca más. El silencio que sigue es aterrador. Después de más de 30 años de vivir por y para la música, después de una existencia entera construida alrededor de su voz, María Callas se encuentra, a los 50 años, sin nada, sin carrera, sin pareja, sin hijos, sin amigos cercanos porque la vida nómada de la ópera y los años con Onassis la fueron alejando de todas las personas que alguna vez la quisieron de verdad. Sin relación con su madre, con quien llevaba años sin hablar después de que Evangelia publicara un libro sobre su hija sin su permiso, un libro que María consideró una traición imperdonable. Sin relación con su hermana Jackie, que también escribió sus propias memorias vendiendo los secretos familiares al mejor postor. Sin relación con nadie, en realidad. Hay un detalle que los biógrafos mencionan y que dice más que 1000 páginas de análisis. En esos últimos años, María había desarrollado una rutina que repetía cada noche sin variación. Cenaba sola casi siempre un plato ligero que Bruna le preparaba. Luego, se sentaba en su sillón preferido del salón. Encendía la televisión, le quitaba el sonido y ponía un disco. Siempre uno de sus discos. Y se quedaba ahí, inmóvil, escuchando su propia voz de hace 20 años, con la pantalla de la televisión parpadeando sin sonido frente a ella, hasta que los sedantes la vencían, y Ferruccio la ayudaba a llegar a su dormitorio, cada noche, sin excepción. Durante más de 2 años, se retira a su apartamento de París, en el número 36 de la avenida Georges Mandel. Un apartamento enorme en el 16 distrito, elegante, lujoso, con techos altos y ventanas que dan a la calle arbolada. Pero sobre todo, un apartamento silencioso, terriblemente silencioso. María vive prácticamente sola. Su mayordomo, Ferruccio Mezzadri, y su ama de llaves, Bruna, son sus únicos compañeros constantes. Son ellos quienes la ven cada día, quienes saben la verdad que el mundo no ve. María casi no sale, casi no recibe visitas. Los pocos amigos que intentan contactarla son rechazados con excusas repetitivas. Se levanta tarde. Pasa horas sentada frente a la ventana de su salón, mirando los árboles de la avenida sin ver realmente nada. La televisión está encendida sin volumen. Los periódicos se apilan sin abrir. Toma sedantes para dormir Mandrax, un medicamento que en esos años se recetaba con facilidad, pero cuyos efectos secundarios incluían dependencia severa y deterioro cognitivo. Casi no come. Su cuerpo, que una vez fue motivo de tanta angustia y tanta transformación, ahora le resulta indiferente. Y en las noches, según el testimonio de Bruna, María hacía algo que destruye el corazón solo de imaginarlo. Ponía sus propias grabaciones en el tocadiscos. Las grabaciones de los años de gloria. La Norma de 1954. La Tosca de 1953. La Traviata de 1955. Y escuchaba esa voz, su propia voz de otro tiempo, como si escuchara a otra persona. A una mujer que había existido hace mucho, que había sido capaz de cosas extraordinarias, pero que ya había desaparecido para siempre. Lo más cruel, lo más insoportablemente cruel, es que Onassis volvió a buscarla después de casarse con Jackie Kennedy, la llamaba por teléfono, la visitaba en París cuando viajaba a Europa. Según personas del entorno de ambos, retomaron su relación íntima en secreto. María, a pesar de la traición, a pesar de la humillación pública, a pesar de todo el dolor acumulado, no podía decirle que no. La adicción emocional era más fuerte que la dignidad, que la rabia, que el sentido común. Y en marzo de 1975, Aristóteles Onassis muere en un hospital de París, víctima de una miastenia gravis que deterioró su cuerpo durante meses. María recibe la noticia en su apartamento. No la invitan al funeral en la isla de Escorpios. La familia Onassis no la reconoce como parte de la vida del difunto. Jacqueline Kennedy es la viuda oficial, la que recibe las condolencias, la que hereda la fortuna. María Callas,
la mujer que amó a Aristóteles Onassis durante 18 años, la que abandonó todo por él, no tiene derecho ni siquiera a despedirse. Pero lo peor no ha llegado todavía, porque con la muerte de Onassis, María pierde la última ilusión que la mantenía, aunque fuera apenas, atada a la vida. Durante todos esos años de soledad en París, en algún rincón de su mente, mantenía la esperanza absurda pero necesaria de que Ari volvería definitivamente, que dejaría a Jackie, que la elegiría, que al final, después de todo el sufrimiento, el amor ganaría. Esa esperanza, por pequeña e irracional que fuera, era oxígeno. Y ahora, ese oxígeno se ha acabado. Los últimos 2 años de María Callas son de un aislamiento que parte el corazón de cualquiera que conozca los detalles. Vive encerrada en su apartamento. Las cortinas siempre cerradas. Las luces siempre bajas. Los sedantes cada vez más frecuentes. Su voz al teléfono, según quienes lograban hablar con ella, era un susurro apagado, sin energía, sin vida. La mañana del 16 de septiembre de 1977, Ferruccio Mezzadri entra en el dormitorio de María como cada día, a las 9 de la mañana, con una bandeja de café. La encuentra en su cama, acostada de lado, con las manos juntas bajo la mejilla. Parece dormida, pero no respira. María Callas ha muerto durante la noche. La causa oficial que se determinó fue un paro cardíaco. Tenía 53 años. La noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. Los teatros de ópera de todo el planeta suspendieron funciones en su honor. La Scala de Milán apagó sus luces. El gobierno griego declaró día de luto nacional. Los periódicos que la habían crucificado durante años publicaron ediciones especiales llenas de elogios póstumos. Muere la divina. El mundo pierde la voz más grande del siglo. Adiós a María Callas. Genio, pasión, tragedia. La hipocresía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Las mismas plumas que la habían destruido en vida ahora lloraban su muerte con tinta perfumada. Su funeral se celebró en la Iglesia Ortodoxa Griega de París. Asistieron cientos de personas, cantantes, directores, políticos, figuras de la sociedad que querían ser vistos. Pero las personas que realmente la conocieron, las que la amaron de verdad, se podían contar con los dedos de una mano. No hay nota de despedida. No hay testamento claro, lo que provocará años de disputas legales entre su familia. No hay última llamada. No hay despedida. Las circunstancias exactas de su muerte nunca fueron del todo aclaradas y siguen siendo motivo de debate. Algunos de sus amigos más cercanos siempre albergaron sospechas. Nunca se confirmó nada oficialmente, pero las preguntas persisten. ¿Qué cantidad de sedantes había en su cuerpo esa noche? ¿Por qué no se realizó una autopsia completa e independiente? ¿Por qué su cuerpo fue cremado con tanta rapidez antes de que muchos de sus allegados pudieran siquiera llegar a París? Y luego ocurrió algo que parece sacado de una novela negra. Sus cenizas, depositadas en el cementerio de Père Lachaise, fueron robadas. Alguien se llevó la urna del columbario. Fue recuperada tiempo después, pero las cenizas nunca pudieron ser autenticadas con absoluta certeza. Finalmente, en 1979, fueron esparcidas en el mar Egeo, frente a las costas de Grecia. El mismo mar donde navegó con Onassis en el Cristina. El mar del país donde una niña de 13 años llegó sin hablar el idioma y se convirtió en la voz más extraordinaria de su generación. Y aquí hay algo que muy pocas personas saben. Después de su muerte, se encontraron en su apartamento de París cientos de cartas, cartas que María escribió durante años y que nunca envió. Cartas dirigidas a Aristóteles Onassis, escritas durante las noches interminables de soledad en la avenida Georges Mandel. Cartas escritas después de la boda con Jackie, después de las visitas secretas, después de la muerte de Ari, incluso después, como si siguiera hablándole más allá de la tumba. Según testimonios de quienes tuvieron acceso a esas cartas antes de que fueran selladas, María no hablaba de ópera en ellas, no hablaba de fama, no hablaba de escenarios, ni de ovaciones, ni de la Scala. Hablaba de una sola cosa, con una obsesión que desgarra:
el deseo desesperado de ser amada. No como la Callas, no como la divina, como María. Solo como María. Como la niña que su madre no quiso mirar. Como la mujer que ningún hombre supo amar por completo. Hoy, casi 50 años después de su muerte, María Callas es más grande que nunca. Sus grabaciones son las más vendidas de la historia de la ópera. Su interpretación de Casta Diva en Norma es considerada por muchos expertos como la interpretación vocal más perfecta jamás grabada por un ser humano. Su Tosca con Víctor de Sabata de 1953 sigue siendo la referencia absoluta contra la que se miden todas las demás. Su Violetta en la Traviata redefinió para siempre lo que significaba actuar con la voz. Su influencia va mucho más allá de la ópera. Artistas de todos los géneros la citan como inspiración. Adele dijo en una entrevista que escuchar a Callas le enseñó que cantar no es emitir notas bonitas, es contar la verdad con la voz. Amy Winehouse, según personas de su entorno, escuchaba grabaciones de Callas con frecuencia. En el mundo de la moda, diseñadores como Tom Ford, Dolce y Gabbana y Valentino la siguen citando como musa décadas después de su muerte. En el cine, directores como Zeffirelli, Pasolini y ahora Larraín la convirtieron en personaje cinematográfico. Es una de esas figuras raras que trascienden su disciplina y se convierten en arquetipo universal, el arquetipo del genio consumido por su propio fuego. En Grecia, es un ícono nacional. En Italia, sigue siendo la divina. En los teatros de ópera de todo el mundo, su fotografía cuelga en los camerinos como un recordatorio silencioso de lo que es posible alcanzar y de lo que se puede perder. Lo que ninguna otra soprano ha podido replicar ni antes ni después no es la técnica. Cualquier soprano bien entrenada puede alcanzar las notas que Callas alcanzaba. Lo irrepetible es lo que ella metía dentro de esas notas. El dolor real, la soledad real. El cangor de esa, los ceros sustentados de Elosa, la necesidad desesperada de amor real. Cuando Callas cantaba la muerte de Violetta en la Traviata, no estaba actuando. Estaba reviviendo cada abandono de su vida. Y el público lo sentía en los huesos. Por eso lloraban. No por la belleza de la música, por la verdad insoportable de la emoción. Luciano Pavarotti dijo una vez que cuando escuchaba las grabaciones de Callas, entendía que la ópera no era sobre la perfección vocal, era sobre el alma humana puesta al desnudo. Franco Zeffirelli, que dirigió muchas de sus producciones más memorables en la Scala, la llamó la última mujer del Renacimiento, alguien capaz de ser artista completa, no solo cantante. Y Leonard Bernstein, que trabajó con ella en varias ocasiones, afirmó sin dudar que era la artista más completa que he conocido en mi vida y probablemente la más completa que conoceré jamás. En 2023, la película María, dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y protagonizada por Angelina Jolie, volvió a poner a Callas en el centro de la conversación global. La película no se centró en los años de gloria, se centró en los últimos días en París, en la soledad del apartamento, en las llamadas que nadie contestaba, en el tocadiscos, reproduciendo la voz de una mujer que ya no existía. Y millones de personas, que nunca habían escuchado una ópera en su vida, descubrieron a una mujer que amó demasiado, que dio demasiado, y que recibió tan poco a cambio, que resulta difícil de procesar. Hay una pregunta que queda flotando después de conocer esta historia. Una pregunta que merece que cada uno de nosotros se la haga en silencio. ¿Qué habría pasado si alguien, su madre, su marido, Onassis, el público, un solo ser humano la hubiera amado, no por lo que podía hacer, sino simplemente por lo que era? ¿Habría cantado mejor? ¿Habría cantado peor? ¿Habría vivido más? ¿Habría sido más feliz? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. La vida no ofrece versiones alternativas. Lo que sí sabemos es esto. María Callas le dio al mundo algo que el mundo probablemente no merecía. Una voz capaz de expresar todo el dolor, toda la belleza, toda la esperanza y toda la desesperación de la experiencia humana. Le dio su talento,
su salud, su juventud, su capacidad de amar. Y el mundo tomó ese regalo con las dos manos, aplaudió de pie, pidió más, y cuando ya no hubo más que dar, apagó las luces y se fue a buscar la siguiente voz. Es una historia que se repite una y otra vez. Con los artistas, con los genios, con todos aquellos que tienen algo extraordinario para ofrecer. El mundo los devora, los consume hasta la última gota, y después los olvida con una facilidad que espanta. Piensa en cuántos artistas has admirado y luego olvidado. Piensa en cuántas personas en tu propia vida te dieron todo, y tú, sin darte cuenta, tomaste sin devolver. María Callas fue el espejo de algo que no queremos ver en nosotros mismos. Nuestra capacidad infinita de consumir la belleza ajena, sin preguntarnos nunca cuánto le cuesta al que la produce. Pero las grabaciones siguen ahí, intactas, inmortales, disponibles para cualquiera que quiera escucharlas, en cualquier momento, en cualquier rincón del planeta. Y eso es lo más extraordinario de todo. Que una mujer que murió sintiéndose completamente sola, completamente olvidada, completamente vacía, esa mujer sigue siendo escuchada por millones de personas cada día, sigue consolando a desconocidos a las 3 de la mañana, sigue haciendo llorar a personas que nunca la conocieron, sigue dando lo que dio toda su vida: emoción pura, belleza insoportable, verdad desnuda sin recibir nada a cambio, ni siquiera ahora, ni siquiera después de muerta. Y si alguna vez, a las 3 de la mañana, en la soledad de tu habitación, pones Casta Diva, cantada por María Callas, y sientes que algo se mueve dentro de ti, algo profundo y antiguo que no puedes explicar con palabras, eso es ella. 50 años después de su muerte, sigue cantando, sigue dando, sigue esperando, en algún lugar entre las notas, que alguien la escuche no como la divina, sino como lo que siempre fue y siempre quiso ser, una mujer que solo quería que la amaran. Y si esta historia te hizo pensar en alguien que conoces, alguien que da, y da sin recibir nada a cambio, alguien que brilla para los demás, pero se apaga cuando está solo, quizás esta sea la señal para llamar a esa persona. Hoy, ahora, Bow y Norbo, A2, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que quede solo un apartamento vacío y un silencio que nadie quiere escuchar. En nuestra próxima historia, te vamos a contar la vida de otra mujer extraordinaria. Una mujer que también lo tuvo todo: belleza, un trono, el amor de un país entero, y que también lo perdió todo por una sola decisión. Pero su historia tiene un giro que nadie espera. Un secreto que estuvo oculto durante décadas, y que cuando salió a la luz, dejó al mundo entero sin palabras. No te la puedes perder. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Una mujer con la voz más poderosa del siglo XX muere sola en un apartamento de París. Tiene 53 años. No hay nadie a su lado, ni amigos, ni familia, ni el hombre que juró amarla para siempre. Solo silencio. Y lo más perturbador no es cómo murió, es lo que el mundo le hizo mientras estaba viva. Porque la historia de María Callas no es solo la historia de una soprano. Es la historia de una mujer a la que le arrancaron todo: su voz, su amor, su identidad, y que nunca, jamás, logró recuperarlo. Y lo que nadie te ha contado es que ella sabía exactamente lo que le estaba pasando. Lo veía venir, y no pudo hacer nada para detenerlo. Estamos en 1958. Teatro de la Ópera de Roma. La sala más prestigiosa de Italia está repleta. 2.000 personas vestidas con sus mejores galas esperan el espectáculo del año. Entre el público, el presidente de la República Italiana, Giovanni Gronchi, acompañado de su esposa. Los fotógrafos se amontonan en los pasillos. Las cámaras de televisión están listas para transmitir en vivo a toda Italia. Esta noche, el país entero tiene los ojos puestos en un solo escenario. Y en ese escenario, la mujer que todos vinieron a ver, María Callas, la soprano más famosa del mundo,
la que llena teatros de Milán a Nueva York, la que hace llorar a miles con una sola nota, la que los italianos llaman la divina con reverencia casi religiosa. Se abre el telón. Callas aparece como Norma, la sacerdotisa druida de la ópera de Bellini. Su vestido blanco brilla bajo las luces. Sus ojos oscuros recorren la sala, y cuando abre la boca, la voz llena cada rincón del teatro. Es magnífica, potente, trágica. El público contiene la respiración. Los primeros minutos son perfectos. Cada nota exacta, cada frase cargada de emoción. Y entonces algo pasa. Después del primer acto, María Callas se detiene. Su voz ya no responde. La garganta se cierra. Cada nota es un esfuerzo brutal, como si alguien le estuviera apretando la tráquea con las manos. Los que están cerca del escenario lo ven en sus ojos pánico. Pánico puro. Intenta continuar. Se esfuerza. Empuja cada nota con toda la fuerza de su cuerpo. Pero su cuerpo la traiciona. Su instrumento, el instrumento que la convirtió en leyenda, se niega a funcionar. Después de luchar durante varios minutos que parecen eternos, toma una decisión que marcará su vida para siempre. Se retira del escenario. La función se cancela. El presidente de la República ha viajado para nada. 2000 personas se quedan en silencio. Y luego, el silencio se convierte en furia. Los periódicos del día siguiente no hablan de una cantante enferma. Hablan de un escándalo. Hablan de una diva caprichosa. Hablan de una mujer que humilló a un país entero por puro capricho. Los titulares son brutales. Callas insulta a Italia. La diva que despreció al presidente. Vergüenza nacional en la ópera de Roma. Nadie pregunta si estaba enferma. Nadie pregunta si sufría. Nadie investiga. El juicio es inmediato, feroz, sin apelación. Ese día, María Callas descubrió algo que ya sospechaba, pero que nunca había sentido con tanta crueldad. Al mundo no le importaba la mujer, solo le importaba la voz. Y cuando la voz fallaba, la mujer dejaba de existir. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que volver al principio. Y el principio de María Callas no tiene absolutamente nada de glamoroso. Nueva York, 2 de diciembre de 1923. En el barrio de Manhattan, en un pequeño apartamento sin lujos, una mujer griega llamada Evangelia Dimitriadou da a luz a una niña. La llaman Sofía Cecilia Kalos. Afuera, la ciudad ruge con el ruido de los coches y los gritos de los vendedores ambulantes. Adentro, no hay celebración, porque Evangelia quería un varón. Había perdido un hijo meses antes, un niño llamado Vasili, muerto de tifus a los 3 años. El dolor era insoportable, un agujero negro que se había tragado todo lo bueno de su vida. Y cuando nació otra niña en vez del hijo que esperaba reemplazar, Evangelia ni siquiera quiso mirarla durante los primeros días. Según testimonios que la propia María compartiría años después en entrevistas, su madre tardó 4 días en tomarla en brazos. Eso marca todo. Sofía, que el mundo conocerá como María, crece en un hogar fracturado por la frustración y el resentimiento. Su padre, George Kalogeropoulos, es un farmacéutico griego que cambió su apellido a Callas al llegar a Estados Unidos para sonar más americano. Un hombre amable pero débil, sin ambición, incapaz de enfrentar